Congreso TV, la señal de la pluralidad, 21.2. El motivo de la conferencia efectivamente es para socializarles esta iniciativa que presentamos de reforma constitucional al artículo 11, inciso K, de la Constitución de nuestra ciudad en términos de poblaciones callejeras. Como sabrán, desde prácticamente el principio de esta legislatura hemos insistido en que necesitamos atender de manera urgente la política de atención a las poblaciones callejeras. Hemos presentado denuncias, hemos acudido a diversas instancias, hemos presionado a la Comisión de Derechos Humanos para que atienda la problemática que hoy enfrentan las poblaciones callejeras. Mi compañera Daniela hizo recorridos en los albergues y denunció las condiciones en las que se encuentran. En las comparecencias, tanto del secretario de Bienestar como del de Obras, les cuestionamos el presupuesto que dicen asignar a los albergues, las remodelaciones que en papel nos cuentan que se han realizado en estos albergues, y sin embargo la realidad que enfrentan estas poblaciones no cambia. Todos los días se enfrentan violencia, todos los días se enfrentan discriminación, pero además a la propia autoridad que lo único que parece que está empeñada pues es retirarlos de las calles. No hay una política de atención integral que atienda a estas poblaciones, y lo hemos visto en los videos de cómo los levantan, lo hemos visto en la violencia que se ejerce por algunas alcaldías para retirarlos de sus zonas. Y entendemos que este es un problema social complejo, donde los vecinos, donde las poblaciones callejeras y la autoridad tienen una incidencia directa en este conflicto, en este problema, pero lo tenemos que atender, por eso, de manera integral. No es retirándolos de las calles, limpiándolas, como vamos a solucionar esta problemática. Y por eso, este artículo 11 de la Constitución, que habla de una ciudad incluyente, en primera, queremos modificar el término en el que se les denomina como personas en situación de calle a los derechos de las poblaciones callejeras, que es el término como son reconocidos actualmente. Y el segundo cambio es obligar a que las autoridades implementen, y lo voy a leer textual dentro del texto, como pedimos que quede el artículo 11, y que es que las autoridades implementen medidas para garantizar la protección, reinserción y reintegración de las poblaciones callejeras que así lo deseen, mediante estrategias de planificación, coordinación y la ejecución de programas de esta índole, en coordinación con las instituciones y autoridades respectivas. Este cambio, en términos constitucionales, nos parece relevante, porque hoy, aunque todos los programas del gobierno de la ciudad son universales, para las poblaciones callejeras no existen estos apoyos. No existen apoyos para las madres solteras, no existen apoyos para los niños que van a las escuelas, no existen apoyos para las familias, no existe el seguro de desempleo. Desde una cosa básica, porque sabemos que la principal limitante es que muchas de los integrantes de las poblaciones callejeras no cuentan con una identificación por su propia condición, y que se les dificulta el conseguir todos sus documentos, y que la autoridad no les ayuda en este sentido, hasta que son invisibilizados, y la única solución es que puedan permanecer en los albergues. Por eso me parece que el cambio de la Constitución, de obligar a la autoridad a que tenga un programa de esta naturaleza, puede ayudar a empezar a cambiar la atención que se les da a estas poblaciones callejeras. Por eso nos parecía fundamental compartirles esta iniciativa y este trabajo que hemos realizado al menos durante un año, y todo va también encaminado hacia la presentación de una ley de atención a las poblaciones callejeras en esta ciudad, que hoy es lo que también falta. Hoy tenemos un programa de atención a las poblaciones que emite la propia Secretaría, pero necesitamos una ley que sea la base para la atención y la solución de esta problemática. Yo no sé si quieran comentar algo.
acompaña también el diputado Carlos Tinoco, coordinadora de la Sección Parlamentaria Ciudadana Daniela Álvarez. En efecto, muchísimas gracias a los medios de comunicación y reconocer esta iniciativa que va al tema fundamental, a la esencia, a crear los cimientos para atender este tipo de población que, como lo dijo el diputado, habían sido invisibilizados y lo que conlleva con eso, la invisibilización, pero también que están fuera de estas atenciones, de estos programas, de estos presupuestos. Y con esta reforma, con esta iniciativa de ley, estamos desde Movimiento Ciudadano diciendo que las poblaciones callejeras también son importantes y también son fundamentales y que también son ciudadanos de esta gran ciudad. Agradecerles y bueno, pues seguiremos trabajando en este y otros temas prioritarios para la ciudad y junto con la diputada Daniela Álvarez y el diputado Roifi Torres. Muchas gracias, diputado. Gracias. Buenas días, perdón. Pues yo creo que la iniciativa lo dice muy claro, todos los derechos para todas las personas. La verdad es que gracias al trabajo que hemos realizado en coordinación con nuestro coordinador, el diputado Roifi Torres, y con nuestro compañero Carlos, nos hemos dado cuenta justamente de que todos estos derechos que tienen todas las personas, ellos por no tener los elementos básicos no han podido tener acceso, pero tampoco las condiciones que deberían de apostarse desde el gobierno de la ciudad. Cuando nosotros fuimos a los albergues, nos encontramos con albergues que estaban más sucios, más descuidados, en donde dormían cerca de 70, 80 personas en un cuarto muy pequeño, en donde se tenían que acomodar, en donde incluso dormían al aire libre nada más que dentro de un territorio delimitado que era el albergue. Ni hablar del albergue de Cuemanco, en donde están las personas que tienen alguna discapacidad mental, en donde ustedes pueden ir, lo pueden observar, las mujeres, los hombres están desnudos, todo el tiempo tienen una bocina a todo el volumen, no se les da una atención integral. Nosotros decimos que hay recursos, que hay personal, ahí están los siervos de la nación que pueden atenderse para que, bueno, más bien que puedan ayudarnos, que pueden atender a estas personas a que de verdad se les dé una calidad de vida. Terminaría justamente señalando con lo que empecé, todos los derechos para todas las personas. Sería cuento. Una pregunta, compañeros. ¿Cómo se podría garantizar precisamente esta protección y esta reinserción social de estas poblaciones callejeras? Porque actualmente ya existen instituciones como el IASIS, ¿no? Algunos otros albergues, ¿no? Supuestamente están generando ahí presupuestos, recursos. ¿Cómo plantean ustedes estrictamente? Porque ustedes hablan ahí nomás, el planteamiento es una atención integral de las instituciones, ¿no? Del gobierno. ¿Cuál sería la forma en los hechos de llevarla a cabo? Mira, precisamente por eso queremos empezar con la obligación de que exista un programa que atienda de manera integral e interinstitucional a estas poblaciones. Lo primero que tenemos que entender son las razones por las que estas poblaciones viven en esta condición. Hay múltiples factores, que incluso hay estudios de la propia Comisión de Derechos Humanos de la ciudad, en donde ha establecido todos los factores que llevan o impulsan a estas personas a vivir en la calle, que tienen factores desde violencia familiar, desde abandono, desde abusos, y que prefieren salir a la calle a vivir en ella, a seguir manteniendo esta condición en sus entornos familiares. Y en la calle encuentran una comunidad. Y ese es el verdadero arraigo que tienen las poblaciones callejeras con las calles, porque ahí encuentran a la familia, ahí encuentran un modo de vida, ahí encuentran la protección que no han tenido ni de su familia ni de las autoridades. Por eso lo primero que tenemos que hacer es entender las razones que los llevan a vivir en esta condición, y a partir de eso empezar a generar estos programas de reinserción para que se atiendan las causas que los llevan a esta condición. Hoy no existe una atención integral, no existe una atención psicológica, pero tampoco existe un programa que les permita
tener acceso a los programas sociales, tener acceso a los programas de vivienda, tener acceso a bolsas de trabajo que les ayuden a mejorar su condición y sobre todo que les dé un seguimiento, porque otro de los grandes riesgos que tienen estas poblaciones es que son los más vulnerables. Salen de la calle cuando logran salir, y eso lo platicamos para la construcción de esta iniciativa y de la propia ley. El gran problema de las poblaciones callejeras es que cuando logran dejar la calle, dejan la calle para convertirse en pobres. Y entonces tienen que ahora lidiar con todo lo que implica vivir en esta condición. Y son los más vulnerables de regresar a las condiciones de calle, porque tienen todo en contra. Y por eso necesitamos que la política sea integral y también tenga un seguimiento, que no únicamente sea la atención y que ahora nada más se les dé este programa o se les dé esta capacitación, sino que se les dé un seguimiento para que verdaderamente puedan recuperarse y puedan reintegrarse y que su mayor contingencia no sea regresar a la calle. Entonces, por eso este programa debe de incluir todas estas aristas, todos estos factores, y tiene que ver con diferentes elementos, con salud, con educación, con trabajo, con economía, con vivienda, y eso tiene que venir especificado en cada uno de estos programas, porque tampoco podríamos establecer uno solo. Hay diferentes tipos de poblaciones callejeras, ¿no? Desde los hombres que viven una problemática, las mujeres que enfrentan otra, las personas con discapacidad, la comunidad trans, que también hemos visto cómo es violentada. En fin, hay todo un universo también dentro de las poblaciones callejeras que tenemos que atender. Conocer también si han habido ya acciones por parte de todos los exhortos que han realizado, usted específicamente. Recuerdo uno muy específico hacia la alcaldía Cuauhtémoc por la situación que pasó ahí cerca del Metro Hidalgo, si las autoridades ya han tomado cartas en el asunto. No, ese exhorto se mandó a comisiones, estamos esperando que se decidan atenderlo. Seguimos atendiendo esta problemática y por eso vamos a seguir insistiendo en estos temas. Hemos dado seguimiento a algunas quejas en la Comisión de Derechos Humanos que también están en investigación, que no se han terminado de resolver. Tenemos procedimientos en Contraloría, por ejemplo, para el caso de Hermelinda, para que se determine efectivamente cómo es que se dio la muerte de Hermelinda, que también se encuentra en investigación y que acabamos de cumplir un año de que presentamos esta queja ante la Contraloría y sigue en estado de investigación. En realidad, todo lo que hemos venido presentando está ahí descansando en el escritorio de las autoridades, lamentablemente. También en otro tema rapidísimo, preguntar cuál es pues la postura de Movimiento Ciudadano aquí en el Congreso de la Ciudad de México respecto a las declaraciones del día de ayer, donde no participarán en el proceso electoral de este año. Si quieres, terminamos las preguntas de este tema de poblaciones callejeras y luego nos quedamos en el otro para no... Pero sí le entramos, no te preocupes. Son los días, ya con este cambio, digamos, se obligaría un poco más a las autoridades también a sensibilizar a esta población, y por otro lado también, pues, ¿qué tarea pendiente hay para que las autoridades se apoyen más al tema? Porque, pues, vemos que no es suficiente lo que han hecho, por lo menos hasta el momento. Va en crecimiento esta población y cada vez Mira, creo que necesitamos empezar por este diagnóstico, actualizarlo. Tenemos un diagnóstico de aproximadamente hace 6 años, donde nos decía que había 7,000 personas en situación de calle en la ciudad. Hoy no nos sabe decir este gobierno cuántas personas hay en esta condición. Y sabemos que ha aumentado, la pandemia agudizó este fenómeno, pero además la migración y esas caravanas que hemos tenido durante la ciudad, también sabemos que han venido dejando a personas en esta condición, que han preferido quedarse aquí, que hay incluso en el albergue de Coruña una parte para atender a estas poblaciones migrantes, pero no tenemos
hoy este diagnóstico, y por eso pedimos desde la autoridad que se realice ya un diagnóstico serio y a partir de eso un programa que atienda la problemática de estas poblaciones. Y tan va creciendo y tan sigue siendo un gran problema para la ciudad pendiente, que tan solo la semana pasada los vecinos de Coruña, de ahí de la calzada de Tlalpan, tomaron la calzada, la cerraron, porque estaban protestando porque quieren que quiten de allá el albergue que está en esta calle, porque dejan a las personas afuera, porque duermen afuera, porque hay un mal control de los accesos, hay falta de seguridad, hay falta de higiene, y eso pues solo se genera a raíz de la poca atención que tienen las autoridades, ¿no? Entonces hoy ya escaló también a un conflicto vecinal este tema de la falta de atención en los albergues, ¿no? Hasta les mandaron a los no granaderos para retirarlos a los propios vecinos, ¿no? O sea, hoy ya es una problemática que tiene que ver con muchas cuestiones de ciudad. ¿Saber si derivado de esta visita de campo tienen alguna estimación financiera con la que se pudiera atender en lo inmediato a esta población para que los servicios sociales, eso es lo que se va a requerir de mucho más tiempo de seguridad, pero el abandono social es abandono social, porque son muchos años lo que ha repercutido a esta. Entonces, si tienen un estimado, hablando de recursos que pudieran aplicarse en el inmediato. No tenemos un estimado, sobre todo porque no conocemos la realidad de la población que vive en los albergues. Hemos pedido incluso los listados, hemos pedido la información de cuántas personas ingresan a los albergues, cuántas pernoctan, cuál es la población flotante que se tiene, pero no tenemos ese diagnóstico. Entonces no sabemos cuál es el nivel, sabemos de los recursos que se asignan, pero al parecer no se aplican efectivamente en la parte de los albergues, porque eso lo pudo constatar la diputada Anela, pues los dormitorios no tienen las condiciones, los sanitarios no tienen las condiciones, nos dice la propia población que viven ahí que no tienen cobijas, no tienen ropa, reciben donaciones y no se las entregan. Entonces hay toda una opacidad en el manejo financiero también de los albergues que se tienen que aclarar. Sería parte de la ley de atención a poblaciones callejeras. Mira, yo no me atrevería a hacer una aseveración de esa naturaleza. Yo creo que la autoridad tiene que investigar cualquiera de estas denuncias. Lo que sí es que hoy los hijos de las madres de poblaciones callejeras sí sufren un abandono, sí sufren un secuestro de las autoridades, que al verlas en cualquier esquina se los quita el DIF. Y hay casos, conocemos de madres que llevan 2, 3, 4 años sin saber absolutamente nada de sus hijos. No los dejan ver, además les abren una carpeta de investigación por el delito de explotación, pero también por el falta de cumplimiento del deber de cuidados, y entonces lo obligan a las madres a tener que defenderse ante el Ministerio Público, atender su situación de población de calle, porque no hay un solo apoyo, o sea, solamente les quitan a los niños y no les dicen que hay programas para madres solteras, no les dicen que hay diferentes programas para que puedan salir de esta condición, simplemente les quitan a los niños, y las mamás se tienen que empezar a defender ante el Ministerio Público y tienen que empezar a buscar en todos los albergues del DIF dónde están los niños, cómo lo pueden hacer para recuperar. Eso es lo que sí está pasando en la ciudad. De ahí a que haya una investigación seria de dónde vienen los menores, de qué está pasando con ellos, tampoco lo sabemos.
Eso también lo hemos estado trabajando con diversas asociaciones, con estas personas que tienen denuncias, que tienen amparos de manera particular para oponerse a esta condición, que han acudido a las organizaciones con las que vemos estos temas, y que también por eso necesitamos una ley de atención para que la autoridad ya no pueda de manera indiscriminada quitarles a los menores, sino que tenga que haber un proceso, que tenga que haber un procedimiento para que mejore las condiciones familiares y no los retire de este núcleo. Nada más quisiera saber en qué alcaldía se concentra más esta población callejera y si creció en el sexenio actual esta población. ¿El porcentaje o básicamente en el gobierno de Tiempo? Sí ha crecido por dos factores, lo que comentaba, por la pandemia y por la población migrante que ha decidido quedarse en la ciudad, por un lado. Y la otra, quienes concentran la mayor población callejera son las alcaldías que están al centro de la ciudad, digamos que Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza, aunque el fenómeno sí se presenta en toda la ciudad y de diferente magnitud, pero están en toda la ciudad. Pero sí ven que con Claudia Sheinbaum creció o no tienen algún... No hay números y además se ha hecho mucho más complejo el análisis, porque lo que nos dicen las organizaciones que atienden estos temas es que con esta violencia que han ejercido las autoridades contra ellos, con esta limpia que han intentado, pues lo que ha provocado es que se han dispersado. Antes estaban concentrados y los podíamos ubicar en el Zócalo, en los portales, en el artículo 123, ahí en la glorieta de Peralvillo. Sabíamos que ahí había poblaciones callejeras. Hoy, ante el acoso y la violencia de las autoridades, se han dispersado y los otros pues han sido retirados a los albergues. Entonces, por eso también es muy complicado hacer un estimado. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Congreso TV presentó